Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a completar la temática de prejuicio que hemos iniciado la semana pasada. La propuesta para hoy es poder trabajar tomando ejemplos de la película Gran Torino de Clint Eastwood. Les sugerimos que vean la película para poder responder algunas preguntas que vamos a ir planteando en cada uno de los conceptos en torno a la temática de prejuicio. Vamos a recordar inicialmente una definición de prejuicio planteada por Allport, en tanto definición clásica del tema, el cual afirma que el prejuicio es una antipatía que se apoya en una generalización imperfecta e inflexible. Recuerden la distinción que hicimos entre juicio previo y prejuicio. Dice el autor que esta antipatía puede sentirse o expresarse y puede estar dirigida hacia un grupo en general o hacia un individuo por el hecho de ser miembro del grupo. Recuerden que para que se constituya el prejuicio como tal, tenemos que contar con la distinción entre endogrupo y exogrupo. Y agrega Allport, el efecto final del prejuicio es colocar al objeto del mismo en una situación de desventaja no merecida por su propia conducta. El autor también va a señalar que hay 5 grados en la acción prejuiciosa, de más leve a más extremo o grave. El primero es hablar mal, el cual implica expresar el antagonismo libremente en el seno del propio endogrupo o bien fuera de él. Este grado es el más difícil de percibir o de identificar como prejuicio, puesto que está absolutamente naturalizado y disfrazado en chistes, refranes, lugares comunes del discurso. El segundo grado es evitar el contacto, en el cual, si bien no hay una agresión directa, sí se somete a la víctima del prejuicio a cargar con el peso del apartamiento, de la falta de comunicación, de interacción, de vínculo en relación a ella. El tercer grado es la discriminación, en el cual se priva al sujeto prejuiciado de ciertos derechos, privilegios o lugares. Por ejemplo, el acceso a un puesto de trabajo o el ingresar a un lugar público. Piensen en los ejemplos en nuestra provincia en relación a boliches y bares, por ejemplo, por tener cierto aspecto físico que denote clase social. La cuarta instancia o grado es el ataque físico, que puede ser al propio sujeto, a su entorno, en el caso de familias expulsadas de vecindarios, por ejemplo, o bien a sus pertenencias o espacios. Piensa en los ejemplos de tumbas profanadas en los cementerios judíos. Y el último grado, el más grave, es el exterminio, en el que se dan linchamientos y matanzas, siendo el ejemplo más contundente el nacionalsocialismo liderado por Hitler y todo lo que fue el Holocausto. En este sentido, surgen dos preguntas. Por un lado, remitiéndonos al concepto abordado en la clase pasada acerca de las categorías que son objeto de prejuicio, por ejemplo, edad, género, clase social, entre otras que hemos mencionado. La pregunta es, ¿cuáles de dichas categorías son objeto de prejuicio en la película? Y la segunda pregunta en relación al concepto de grados de la acción prejuiciosa es ¿en qué grados se manifiestan los mismos? Por otra parte, Allport plantea los rasgos de la personalidad prejuiciosa, diciendo que en esta personalidad encontramos una actitud ambivalente hacia los padres. Si bien desde lo explícito manifiestan amor, admiración, respeto, desde lo implícito, a través de lapsus en el discurso o bien a través de técnicas proyectivas, denotan rechazo y hostilidad, por supuesto no reconocido. Una segunda característica es el rigorismo moral. Todo se califica
en términos extremos, bueno o malo, correcto o incorrecto, lo cual va acompañado de una insistencia estricta en relación a modales, limpieza y convenciones sociales. Dice Allport que esto da cuenta de cierta culpa infantil no elaborada por parte de la personalidad prejuiciosa. Por lo tanto, cuando en la vida adulta identifican que otros sujetos no cumplen con los citados modales, limpieza o convenciones sociales, rápidamente se ponen en el lugar del frente como jueces o críticos, como una forma de elaborar esa irresuelta culpa infantil. Otra categoría son los juicios dicotomizados, otro rasgo de la personalidad prejuiciosa. Estos juicios, tal como dijimos recién, se manifiestan como juicios blanco-negro, bueno, malo, aprobado, desaprobado, correcto, incorrecto. Otra característica es el institucionalismo en el sentido de estar excesivamente atados a ciertas instituciones que pueden ser la familia, el Estado, alguna institución religiosa y cumplir en extremo todas las pautas que emanan de esas instituciones. Otro rasgo es el autoritarismo, con el cual se ubican en un lugar de jueces o críticos de la conducta del otro. Y también aparece la externalización del conflicto, el no poder elaborar en sí mismos los aspectos positivos y negativos, proyectan lo negativo en el afuera, ¿sí? Externalizan aquellos puntos que implican conflicto para el sí mismo, para el self. A partir de este apartado surge la pregunta, ¿cuáles de estas características aparecen en los personajes que denotan prejuicios en la película? Van a observar que en la película hay varios personajes que denotan distintos prejuicios. Sería interesante que puedan identificar estos rasgos de la personalidad prejuiciosa en esos personajes. Asimismo, Allport va a dar cuenta de que hay ciertas pautas educativas que favorecen una personalidad prejuiciosa. La primera es la pauta de que la obediencia es lo más importante que debe aprender un niño y que por ende la segunda no deben imponer su voluntad a la de sus padres. Si bien en la vida infantil hay algunas temáticas sobre las que los padres deben hacer pesar su voluntad en cuanto a responsabilidad sobre el niño, hay pequeños espacios de la vida cotidiana donde el niño puede empezar a ejercer la libertad. Bueno, esto no está para nada concebido en las pautas educativas que favorecen una personalidad prejuiciosa, sino todo lo contrario. Otra característica es concebir que los juegos sexuales deben ser sancionados. Esto relacionado con lo que hemos hablado de rigorismo moral y la dicotomización, ¿sí? Otra característica es que la atmósfera familiar tiende a suprimir gratificaciones siendo muy rígida. Todo está en términos de esfuerzo, de sacrificio, de cumplimiento de la obligación. Y la última característica muy importante es que el castigo siempre va acompañado por la amenaza de quitar el amor al niño. Frases típicas serían, si no haces caso, no te quiero más. Son frases que aparecen en el discurso familiar, muchas veces naturalizadas, pero que dan cuenta de una amenaza para el niño de quedar desprovisto del amor del adulto en el caso de que no cumpla la exigencia de obediencia. En este sentido, cabe la pregunta acerca de en qué escenas de la película se pueden ver en funcionamiento estas pautas o bien las consecuencias en la conducta del adulto que pueden ser resultado de estas pautas ejercidas en la vida infantil. ¿Sí? Entonces, ¿en qué escenas de la película se pueden ver estas pautas o bien sus consecuencias? Y por último, Allport va a dar cuenta de rasgos de la personalidad tolerante.
En este caso, en la vida temprana, los padres brindan seguridad y contención. El afecto hacia el niño está garantizado independientemente de la circunstancia o de la conducta puntual que asume el niño en una situación. En la educación familiar, además, no se imponen tantas categorizaciones. Se asume que lo bueno y lo malo se da en grados y no como categorías absolutas. Por otra parte, desarrolla una gran capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro. También muestra autocomprensión, pudiendo aceptar sus aspectos más elaborados y maduros y también aquellas cuestiones irresueltas en su propia personalidad. Por lo tanto, muestran tolerancia a la ambigüedad, tanto en sí mismos como en los otros. Y finalmente, una característica importante es la estructuración de un yo fuerte, que no necesita destituir al otro para garantizar su propia existencia. En este sentido, cabe la pregunta acerca de qué personaje de la película muestra estas características y en qué escenas lo pueden identificar. Esperamos haya resultado provechosa esta dinámica y también les proponemos como un reto muy importante identificar todo lo referido al prejuicio en ejemplos de la vida real y cotidiana, porque son luego el material con el que muchas veces vamos a trabajar como psicólogos, tanto en la clínica como en los diversos ámbitos de ejercicio profesional. Quedamos a disposición para sus consultas.